Hermanos queridos, Dios los bendiga. Un abrazo fraterno en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Amigos también, que Dios los bendiga y bienvenidos para participar de este mensaje de la palabra de Dios. En estos días estamos estudiando la primera carta
a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo, desde la ciudad de Éfeso, en su tercer viaje misionero. Pablo le escribió a la iglesia de Corinto porque en ella habían algunos desórdenes y habían algunas prácticas pecaminosas que tenían que ser abandonadas por el pueblo cristiano, por el pueblo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Como ustedes conocen, esta iglesia fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Esto es en Europa. Un varón macedonio le dijo a Pablo: pasa a Macedonia y ayúdanos, pasa a Europa. Y Pablo con su equipo fueron allá para predicar en la región de Macedonia y también en Acaya, dentro de la cual está la ciudad de Corinto, lo que hoy es Grecia. Y Pablo allí predicó y muchas personas se convirtieron al Señor porque permaneció 1 año y medio. Y cuando Pablo estuvo 3 años en Éfeso, en su tercer viaje misionero, fue informado por medio de los de Cloé que habían problemas en Corinto. Y uno de los problemas o pecados eran las divisiones, porque se habían formado grupos. Unos decían: yo soy de Pablo, otros hermanos decían: yo soy de Apolos, aquel predicador elocuente. Otros decían: yo soy de Cefas o de Pedro, y los más espirituales, entre comillas, decían: yo soy de Cristo. Y Pablo escribe esta carta proponiéndose corregir estas faltas, que los hermanos de Corinto puedan abandonar estas prácticas pecaminosas. Bueno, en Corinto, como ustedes conocen, allí había un templo a la diosa Afrodita, la diosa del amor, en una montaña de 600 metros de alto. Y se la llamaba también esa montaña como Acrópolis. Y allí estaba este ídolo y este templo. Y la historia dice que 1000 prostitutas habían en ese lugar. Y estas mujeres en la tarde, ya al caer la tarde, descendían a la ciudad y estaban dispuestas para entregar sus cuerpos a los habitantes de Corinto y también a los que venían como visitantes, porque Corinto era un puerto importante y como puerto importante allí habían muchos recursos económicos y mucha gente viajando de todas partes hasta este lugar. Y los creyentes los hermanos de Corinto permitieron que el pecado permeara la iglesia. El pecado se introdujo y vemos nosotros prácticas pecaminosas, aparte de las divisiones, también inmoralidad sexual. Dice 1 Corintios 5:1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Esto es porneia, inmoralidad sexual. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Qué triste, qué vergüenza, qué doloroso. Allí había un hombre que estaba conviviendo sexualmente con su madrastra, la mujer de su padre. Y los hermanos de Corinto estaban envanecidos, y como aquel hombre era influyente, a lo mejor tenía un cargo importante o entregaba mucho dinero a la iglesia, los dirigentes de la iglesia de Corinto no le habían dicho nada. Y parece que algunos de los creyentes estaban uniéndose a estas prostitutas, y por esto les dice en el capítulo 6, el verso 16: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera, con una prostituta, un cuerpo es con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.
Y Pablo les amonesta y les dice en el verso 18 del capítulo 6, huid de la fornicación, huyan de porneia, de la inmoralidad sexual, sea adulterio, fornicación u otra práctica. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Notamos nosotros en estos versículos que el pecado había permeado la comunidad cristiana, y por esto Pablo escribe esta carta para corregir estas faltas y que el pueblo y que la iglesia de Corinto, los hermanos corintios, se vuelvan a Dios. En 1 Corintios, capítulo 7, Pablo habla del tema instrucciones para el matrimonio y la vida célibe. Una vida célibe es una vida de soltería. A Pablo le habían hecho algunas preguntas que en el capítulo 7 él se propone responder. Y vamos nosotros a responder a estas preguntas que los corintios le plantearon a Pablo y que él responde con claridad en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Para que el Santo Espíritu de Dios nos guíe, nos ilumine y nos lleve a la interpretación correcta, a la aplicación correcta. Entonces vamos orando al Señor. Soberano Señor, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios, que vive, que mora dentro de nosotros. Te rogamos, Señor, en este momento, en este día, que nos hables por medio de tu palabra, y que al ir leyéndola y explicándola, interpretándola y aplicándola, esto, Señor, venga de parte de ti. Guíame, Señor, a mí como un pastor, como un maestro, al explicar, al meditar, al predicar, enseñar sobre este capítulo de 1 Corintios, el capítulo 7, sobre los problemas que se habían presentado en los matrimonios y también la situación de los solteros. Respondemos, Señor, a las inquietudes presentadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hay algunas preguntas que a Pablo le hicieron y se nota que él responde. Dice el versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, le escribieron a Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pablo entonces primero da una respuesta a la pregunta sobre las relaciones sexuales. Acuérdense ustedes que los griegos pensaban que el cuerpo era malo y que el alma y el espíritu eran buenos, y que como el cuerpo era malo, con el cuerpo se podía hacer lo que quiera. Y Dios dice no, el cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios y tenemos que vivir en santidad, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ¿cómo debía ser la relación en una pareja? Y para no pecar, dijeron los hermanos de Corinto, mejor sería no tocar mujeres. Pero Pablo responde en el verso 2, pero a causa de las fornicaciones, de la inmoralidad sexual, cada uno tenga, dice Pablo, su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. Porque la Biblia bien ordena, no es bueno que el hombre esté solo, y no es bueno que la mujer viva sola. Pero también Pablo más adelante va a explicar que hay personas a quienes Dios les ha dado el don y se mantienen célibes toda la vida en soltería,
sirviéndole al Señor. Dice el verso 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Cumpla el deber conyugal. No solamente se refiere a la relación sexual, sino que el marido cumpla con el deber de amarla, de ser delicado con ella, cariñoso con su esposa, en todo momento, proveyendo para sus necesidades. Cumpla como esposo. De igual manera, la esposa para con su marido, en lo íntimo y también en el cuidado, la fidelidad, el respeto, como Pablo habla en Efesios. Dice el verso 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Hermanos queridos, en el contexto del pueblo de Corinto, los hermanos corintios, era común en esta ciudad y en todo el Imperio Romano que un hombre tenga más de una esposa. Y tenía una esposa para preparar los alimentos, otra esposa para arreglar la casa y otra para que lo acompañe en las tareas del campo. Y era común aquellos días que los hombres de Corinto estuvieran en intimidad con las prostitutas, en lugar de unirse en intimidad sexual con su cónyuge, con su esposa. Y Pablo dice aquí, el marido cumpla con su esposa y la esposa cumpla con su marido. Significa que Dios avala, Dios aprueba las relaciones sexuales en el matrimonio y son para el deleite de la pareja, pero dentro del marco matrimonial. Fuera del matrimonio es adulterio. Antes el matrimonio es fornicación y esto es pecado delante del Señor. El Señor quería, dice Pablo, y Él quiere que cada hombre disfrute con su esposa y que cada esposa disfrute con su marido, porque la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y luego dice el verso 5, no os neguéis el uno al otro. Le preguntaron a Pablo y le dijeron, ¿y si tenemos unos días de ayuno y oración, podemos abstenernos? Y él dice, si lo hacen, está bien, pero no es necesario, porque Jesús no enseñó esto en ninguna parte. Dice el versículo 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. El hecho que una pareja esté ayunando y tengan periodos de oración, días de oración, de ninguna manera están impedidos a gozarse en la unión física, en la unión sexual. Pablo dice, los que se dedican a orar algunos días y a ayunar y se abstienen de la intimidad sexual, hacen bien. Y los que se dedican a ayunar y a orar y mantienen relación íntima, también hacen bien. Pablo dice, yo lo digo esto por vía de concesión. Entonces hay plena libertad dada por Dios para que la pareja de cónyuges disfrute de la unión sexual. Y por esto dice Pablo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Y cómo era Pablo? Un hombre solo,
Seguramente era un hombre viudo. O dicen algunos autores, tal vez la esposa lo abandonó cuando él abrazó el Evangelio y tuvo que ir como misionero por todo el mundo. Lo cierto es que él sí había tenido su matrimonio, seguramente era un hombre viudo. ¿Y por qué? Porque él era parte del Sanedrín. Y para ser parte del Sanedrín en el que él dio su voto, tenía que ser casado. En el contexto también del pueblo judío, los hombres tenían que casarse hasta los 20 años. Y cuando un joven no se casaba, era como que estaba viviendo en pecado. Por supuesto que esto es lo que los judíos enseñaban. La Biblia no enseña eso, porque aquí Pablo habla claramente que hay hombres a quienes Dios les da el don de continencia y también mujeres, y deciden vivir célibes, solteros, y dedican su vida al Señor. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. ¿Por qué Pablo habla esto? Hermanos, por el contexto. En aquellos días se vivía una situación difícil. Miremos unos 3 versículos del capítulo 7. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. ¿Cuál era la necesidad que apremiaba? Había comenzado una gran persecución en el Imperio Romano contra los cristianos. Encabezaba esta persecución Nerón César, el cruel emperador romano. Y Pablo dice, a causa de esta dificultad y la situación difícil en cuanto a la hambruna, él prefería que algunos se queden solteros y algunas solteras, pero de ninguna manera Pablo se opone al matrimonio, sino lo promueve. Dice el versículo 29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Habla de la vida efímera, pasajera, y Pablo también ya estaba con la esperanza del retorno del Señor. Y el verso 32, quisiera pues que estuvieseis sin congoja, porque en una persecución, en una crisis, en una huida, tener una familia es algo muy difícil, mucho sufrimiento. Y también para predicar el Evangelio por todo el mundo, el movimiento de una familia siempre es más difícil que tratándose de una sola persona. En ese contexto, Pablo dice que prefiero que se queden como yo, por las dificultades que se vivían en ese tiempo. Bien, en segundo lugar, Pablo responde a la pregunta, ¿qué hay del divorcio? Respuesta acerca del divorcio. Y esto está desde el versículo 10 hasta el 16, para los divorciados. Pero a los que están unidos en matrimonio, dice el verso 10, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y que el marido no se separe de la mujer. La mujer no se separe del marido. Dios en todo momento promueve la unión matrimonial hasta que la muerte los separe. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Vean, hermanos, aquí no hay opción de separación, de divorcio. Si una mujer no quiere vivir con su marido cristiano, dice, bueno, tienen tantos problemas, tienen tantas dificultades, y finalmente se separa, pero no se puede volver a casar. Hoy tantos se separan, se divorcian y vuelven a unirse en matrimonio.
Dice aquí que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, si una hermana se separa de su marido creyente, esto no está bien delante de Dios, pero tendrá que quedarse sin casar o reconcíliese con su marido, porque no hay opción de otro marido. Y que el marido de igual manera no abandone a su mujer. Y si la abandona, tristemente, no puede tomar otra mujer, no debe tomar otra mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, este es consejo de Pablo, porque Jesús no lo dijo explícitamente. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Entonces se trata aquí de dos personas no creyentes. Una conoce al Señor y la otra parte no. Entonces dice, no abandone a su marido incrédulo o no abandone a su mujer incrédula. Porque el hombre creyente puede ganar a su esposa no creyente con su testimonio, con su conducta lo puede ganar para el Señor. Y sus hijos son santificados. ¿En qué sentido? Porque el padre creyente influirá enseñando en esos pequeños la palabra del Señor. De igual manera, una mujer que tiene un esposo no creyente, no lo abandone. Ella debe de influir en él para que él se convierta al Señor, dice Pedro, sin palabras, con su testimonio, con su vida santa. Pero también Pablo aquí presenta el verso 15, pero si el incrédulo se separa, o si la incrédula se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Y decir que una mujer creyente, el esposo, el marido no creyente se va y forma otro hogar, ella queda libre. Y si queda libre, tendrá la opción de formar un nuevo hogar. Pero claro, tiene que ser en el Señor. Esta es una segunda causa para la dolorosa separación, el divorcio. Jesús dijo en Mateo 19, a no ser por causa de fornicación, por inmoralidad sexual, por infidelidad. Pero aunque haya infidelidad, el Señor promueve la reconciliación. Es decir, el Señor quiere que si un esposo cristiano ha sido infiel a su esposa cristiana que ha sido fiel, no debe de echarlo, sino debe permitirle la oportunidad de la reconciliación. No debe ella endurecer su corazón diciendo, no te perdono, sino ablandar su corazón y perdonarlo. Y en el caso de la infidelidad de una esposa también, y perdonarla. ¿Por qué fue que se dio la carta de divorcio? Por la dureza del corazón, porque no estaban dispuestos a la reconciliación. Y escogen el camino más fácil, que es
el doloroso divorcio del que generalmente después se arrepienten. Nunca pueden olvidar su primer compromiso. Y el Señor quiere evitar toda esta situación difícil. Pero si el incrédulo, el creyente, el cónyuge incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Pero lo mejor es que pueda vivir con su cónyuge no creyente, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido con tu buen testimonio? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Lo mejor es estar en unidad. Pablo entonces da a conocer que solamente si el cónyuge incrédulo abandona su matrimonio, la persona creyente queda libre, con la opción de formar un nuevo hogar. De igual manera, cuando en un matrimonio uno de los dos comete adulterio, pero siempre hay que procurar la reconciliación, el perdón. Pero en un caso extremo, la parte inocente queda libre con la opción de formar un hogar. Y el tercer caso es cuando una mujer queda viuda. Entonces, libre es para casarse con otro, dice el Señor por medio de Pablo, con tal que sea en el Señor, en el 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero en el juicio de Pablo dice, pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios, dice el apóstol Pablo. En tercer lugar, Pablo da respuesta a la pregunta en relación a los casados, a los solteros, viudos y viudas, divorciados y también los recasados. ¿Qué dice Pablo acerca de todas estas personas? 17 al 24. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios le llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Es decir, fue llamado a algunos siendo circunciso, da un ejemplo, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y vuelve a repite en el verso 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y repite en el 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. La pareja no creyente que ha sido llamada por el Señor y responden al llamamiento porque la salvación está dispuesta para todos. Unos hemos acudido a la salvación que Cristo nos ofreció y la gran mayoría de las personas la rechazan, la salvación, pero Él murió por todo el mundo y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero no todos proceden al arrepentimiento. Pablo dice, el que fue llamado
del mundo por el Señor y viene casado, permanezca en ese estado con su cónyuge para toda la vida. Si una persona, dice Pablo, por el contexto, la situación difícil que en aquellos días se vivía, si fue llamado como soltero, dice Pablo, quédese allí y sírvale a Dios por la situación crítica de aquel tiempo, como ya dijimos, la persecución que vino por Nerón César. Si una persona fue llamada por el Señor como viudo o viuda, dice Pablo, quédese en ese estado y guarde los mandamientos de Dios, como dice el verso 19. Y el que fue llamado por Cristo estando divorciado, permanezca en ese estado. Y si vienen al Señor una pareja recasada, alguien que se divorció y se volvió a casar, o es el caso de los dos, porque así hay la unión de dos divorciados. Y Pablo dice, si conocen al Señor, los dos divorciados que están nuevamente casados, quédense allí. No tienen que divorciarse y buscar a la primera pareja. En el estado que están, así quédense y así sigan al Señor y así amen al Señor, sino el guardar los mandamientos de Dios, que guarden los mandamientos de Dios en el estado en el que fueron llamados. Entonces esta respuesta satisfizo a los hermanos de Corinto y creo que también a nosotros, porque la salvación está dispuesta para todos, para los que están casados y no conocen a Dios, para los viudos, las viudas, los solteros, las solteras, para los divorciados también está dispuesta la salvación y para los recasados también está dispuesta la salvación, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan a la conversión, al arrepentimiento, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hubo una cuarta pregunta y Pablo da respuesta en los versículos 25 hasta el 31. Y la respuesta es en cuanto al matrimonio entre cristianos. El matrimonio entre cristianos. En cuanto a las vírgenes, dice el verso 25, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Pablo da su parecer, inspirado por el Espíritu Santo de Dios y es palabra de Dios, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que eran las preocupaciones, la situación económica difícil y la persecución que vino por parte de Roma, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer en ese contexto de la situación crítica, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Pero Pablo avala el matrimonio y dice el 28, mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Porque les tocaba el momento de huir a los creyentes de un lugar para otro. Y con hijos pequeños esto sería una gran dificultad. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Pablo está diciendo que aprovechemos el tiempo, porque los días son malos. Nuestra vida es corta, efímera, pasajera, y tenemos que aprovechar los días amando a Dios, obedeciendo su palabra, predicando la palabra del Señor a la gente que no le conoce a Él.
hablando del amor de Cristo, contando nuestro testimonio. El hecho que tengamos un matrimonio no es un impedimento para que seamos predicadores de la palabra de Dios. Pablo entonces dice, por la situación crítica, si algunos deciden no casarse, hacen mejor. Pero si deciden por el matrimonio, están haciendo lo correcto. De ninguna manera cometen pecado. Porque los corintios, los hermanos de Corinto, estaban pensando que para no pecar contra Dios era mejor no casarse y abstenerse de las relaciones sexuales. Y Pablo dice, no, de ninguna manera el hombre cumpla con la mujer su deber conyugal y de igual manera la mujer cumpla con su marido el deber conyugal, que tiene que ver con el afecto, con el amarse y también involucrarse activamente en la intimidad sexual. En quinto lugar, Pablo da una respuesta a la pregunta sobre el celibato o quedarse sin casar. Un célibe es una persona que ha decidido mantenerse sola y servirle a Dios. Esto lo tenemos del 32 al 38. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. No que el matrimonio sea una congoja. No está diciendo aquí Pablo que el hombre diga que su esposa es una congoja. No es su compañera, es su ayuda idónea. Ni tampoco está diciendo aquí Pablo que el hombre o la mujer tenga que decir que su marido es su congoja. Aquí la palabra congoja tiene que ver con las preocupaciones propias, naturales del cónyuge para con su pareja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado, dice el verso 33, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Es obvio, claro. Una mujer siempre procura arreglarse muy bien, procura ella tener el peso correcto y también el hombre cuida de mejor manera su cuerpo, tiene que dedicar un poco de tiempo para ejercitarse por amor a su esposa. En el caso de una persona soltera, puede ir hasta los confines de la tierra como misionero sin preocupaciones, pero en cambio esta no es la situación de una familia. No debería un hombre casado irse de misionero y su familia dejarla abandonada. Él tiene que cuidar de su esposa y debe de cuidar de sus hijos. Entonces, ambos tenemos que servir al Señor santamente, pero no hay duda que la persona soltera, el célibe, tiene mayor disponibilidad de su tiempo. Dice el 34, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo. Aquí las cosas del mundo no se refiere a algo malo, sino está hablando a la relación afectiva, a la relación íntima que tiene con su cónyuge, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. El célibe tiene que vivir santamente, el casado también santamente. La casada debe vivir en santidad. Pero ¿quiénes tienen más tiempo? ¿Quiénes pueden dedicarse con mayor exclusividad a la predicación y la enseñanza? Ahí tenemos nosotros el ejemplo de Jesús. Entonces, Él dedicó toda su vida cuando estuvo aquí en la tierra.
Y él se levantaba muy temprano y pasaba la noche orando. Y de igual manera el apóstol Pablo recorrió los confines del mundo predicando el evangelio. Pero él no tenía una esposa e hijos a quienes cuidar y también rendirle cuentas. En ese sentido, el soltero tiene más oportunidades. Versículo 36, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. La célibe que decide casarse, no peca. Es decir, una hermana puede haber decidido quedarse soltera y servirle al Señor, pero en algún momento de su soltería le viene el deseo de formar un hogar y le aparece por allí la oportunidad con un hombre creyente. Entonces ella puede unirse en matrimonio, dice Pablo, de ninguna manera peca, porque el fundamento bíblico, porque Génesis, el comienzo dice que no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre viva solo, tampoco que la mujer viva sola. Pero el que está firme en su corazón, 37, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en matrimonio o en casamiento hace bien. Y por la situación difícil que había en ese tiempo, y el que no la da en casamiento hace mejor. Pablo entonces enseña que el matrimonio es honroso en todos, que la pareja debe de cumplir el deber conyugal, que deben ser fieles. Aquí Pablo promueve el matrimonio como una unidad indisoluble. Solamente la separación es posible con la muerte. Y él da a conocer un caso especial cuando una persona queda libre. En el verso 15, si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Allí el creyente o la creyente queda libre con la opción de formar un nuevo hogar, porque el incrédulo o la incrédula se fue. Y también tenemos la otra opción para el matrimonio en el verso 39. Entonces habrían tres: por adulterio, por infidelidad conyugal, dijo Jesús, por fornicación, a no ser por causa de fornicación, y aún allí hay que procurar la reconciliación. Segundo, cuando en un matrimonio el incrédulo se marcha o la incrédula se marcha, el hermano o la hermana quedan libres y entonces hay la opción para un matrimonio. Y en tercer lugar, versos 39 y 40, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, queda libre con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Hay mujeres que quedaron viudas, como Ana, y se dedicaron a servir al Señor, al ruego, a la oración. Otras como maestras, como misioneras. Las doncellas le sirven al Señor como misioneras por todas partes del mundo. También hombres célibes, hombres solteros que han entregado su vida a la causa de Cristo. Pablo no está diciendo que quedarse soltero es mejor. Era mejor solamente por la situación crítica que en esos días se vivía. Pero esto viene de parte de Dios. Hay personas que tienen
el don de continencia. Pero si no tienen el don de continencia, deben casarse, porque es mejor casarse que estarse quemando. Estarse quemando significa arder de pasión, tener deseo de estar con una esposa. Entonces debe de casarse. Que el Señor nos ayude y cada vez, hermanos queridos, repasemos 1 Corintios capítulo 7. Hay respuestas claras para tantas interrogantes que hoy dentro de la iglesia los hermanos se plantean. La Biblia responde a nuestras interrogantes. Hemos dicho que hay 3 motivos bíblicamente para que una persona pueda participar de un nuevo matrimonio. Número 1, como Jesús lo dijo en Mateo 19, cuando hubo infidelidad, inmoralidad sexual, dijo Jesús, a no ser por causa de fornicación. Pero de todas maneras allí el consejero debe de procurar la reconciliación, orientar a la pareja a la reconciliación, que la esposa perdone al marido infiel o que el marido creyente perdone a su esposa creyente e infiel, que se produzca la reconciliación. Las consecuencias tristes las van a recibir los hijos de manera especial, procurar la reconciliación. Y si esto no es posible, la víctima en este caso, la persona agraviada, queda libre. Primer caso. Segundo caso, cuando el cónyuge del hermano o de la hermana, el cónyuge incrédulo, se va. Entonces el hermano o la hermana queda libre. Y esa libertad implica que podría formar otra vez un matrimonio, un nuevo matrimonio. Y en tercer lugar, allí sí lo dice claramente Pablo, cuando la mujer queda viuda o cuando el hombre queda viudo. Dice el verso 39, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Y si un matrimonio cristiano se rompe, lo rompen, entonces ella se separa de él, del esposo creyente, no se debe volver a casar. Y él tampoco, porque el matrimonio es para toda la vida. No lo avala la palabra del Señor. Los que son solteros entonces tienen que buscar la dirección del Señor. El matrimonio es honroso y la Biblia dice, el hombre que haya esposa halla el bien y recibe la bendición de Jehová. Y de igual manera, para la esposa es una bendición. Y luego vienen los hijos que son herencia de Jehová y que hay que criarlos para Él. Que el Señor bendiga a mi hermano su matrimonio, siga bendiciendo mi matrimonio, nuestro matrimonio. Y jóvenes solteros, guárdense en pureza de vida, guárdense vírgenes hasta el momento del matrimonio. Y cuando ya tengan su matrimonio, sean fieles hasta que la muerte los separe. Oro a Dios por ustedes y ustedes oren a Dios por mí, por nosotros, por mi esposa Isabel y por mí, para que yo pueda ser un hombre fiel hasta la muerte, para que ella pueda ser una mujer fiel hasta la muerte y seamos un ejemplo para nuestros hijos y también un ejemplo en la congregación donde servimos, en la iglesia del Señor y en medio de la comunidad en la cual vivimos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Vamos orando al Señor. Muchas gracias, Señor, por este capítulo 7 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Y porque aquí hay respuestas claras para las preguntas que tenían los corintios sobre las relaciones sexuales, sobre el celibato, sobre el matrimonio, sobre la situación de las viudas, bueno, sobre la
unión entre un creyente y un incrédulo, todo, Señor. Hay tanta claridad, pero el matrimonio es una bendición. Tú ordenas en tu palabra que este es para toda la vida. Y también la palabra del Señor indica lo que se debe de hacer en algunos casos extremos de separación. Claramente le indica a los participantes cuál debe ser su actuar. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a instruir a los niños y a los jóvenes, comenzando con nuestros hijos, para que cuando ellos formen su hogar, ellos vayan con la convicción que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Esta es tu voluntad. Y aún, Señor, si se produjera la triste, la dolorosa infidelidad conyugal, el camino no es la separación, no es el divorcio. El camino es la reconciliación, no la separación. Oramos, Señor, por los hogares, para que nos mantengamos unidos. Señor, que te permitamos a ti reinar en nuestras vidas y reinar también en nuestros hogares, en nuestra relación matrimonial. Que cada creyente pueda cumplir con su rol dentro del matrimonio, dentro de la familia. Y oramos, Señor, por nuestros amigos, para que se vuelvan a ti. Amigos queridos que tienen problemas en sus hogares, en su relación matrimonial, vuélvanse al Señor y díganle: Señor, ponemos nuestro matrimonio delante de ti, perdona nuestros pecados, límpianos con la sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario, danos tu Santo Espíritu, haz de nosotros una nueva persona, una nueva relación, Señor, que sea un hogar bendecido por Dios. Señor, ayúdanos y que te permitamos a ti reinar, porque el hogar que tiene a Cristo lo tiene todo, pero el hogar que no tiene a Cristo le falta todo. Gracias, Señor, por la bendición de disfrutar tantos años de la relación matrimonial. Y gracias también, Señor, por las personas célibes a quienes tú usas para que prediquen el Evangelio por todo el mundo, para que cumplan con su rol, para que ejerciten los dones que tú les has dado. Muchas gracias, Señor. Y que las personas que vienen a ti, así como vienen, Señor, que así permanezcan y te puedan amar y te puedan seguir y te puedan servir. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada Iglesia, que el Señor los bendiga. Un abrazo para todos ustedes, amigos también. Un abrazo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.